lo que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor. ¿Lo recibimos con un aplauso? A ver, todo, ¿eh? Me quiere mucho mi copastor. Bueno, hay una palabra que está pesando en mi corazón en estos días. Pero antes de entrar en ello, me pasaron un papelito de una pareja que hoy nos visita por primera vez. No sé si lo anunciaron o no lo anunciaron, ya lo anunciaron, pero están allí. Y si no, yo quiero decir algo, no sé ni de dónde viene, de dónde son, pero los que tenemos algo que ver con los Mirón, Miranda, Almirón y todo esto, somos tan pocos. Mi apellido es Mirón, Oscar Mirón me llamo. Y mi padre, somos menos, de todos los que se dedican a mirar, los Mirón, hay muy poquitos en la guía. Y a mi padre, cuando lo llamaban por la cola del banco, por lo que sea, le cambiaban el apellido, le decían Miranda, Mirou, no sé por qué. Y había una señora en la iglesia de la barria de Alvear, que hace años que estará con el Señor, que nunca se acordaba el nombre. Cuando se quería referir a mi padre en las reuniones ahí, dice, sí, ese señor, el señor curioso, le decía. Porque era Mirón. Porque era Mirón. Bueno, si alguna vez te cargaron por el apellido, a mí más. Que Dios los bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. Cualquier cosa que necesiten, tanto el pastor Jorge como quien les habla, estamos para escucharlos y para bendecirlos. Bueno, vamos a leer en la palabra del Señor. Y el título que le puse a este mensaje, que hace unos días que está dando vueltas en mi corazón, es cuando Él, refiriéndose al Señor, cuando Él te llama por tu nombre. Hablamos del nombre, del apellido, bueno. Cuando Él te llama por tu nombre. Y hay pequeños secretos que el Señor sabe manejar, el Espíritu Santo sabe manejar, y que están en la naturaleza nuestra, del ser humano. Cuando nos llaman por nuestro nombre, hay algo que responde. Seguro que son más los hinchas de Boca que los de River acá. No. Vamos a decir, bueno, es la final, vamos a suponer que es la final de Boca River, y dicen las autoridades de Boca, todos los hinchas tienen que ir tienen que pagar la platea, la más cara, en la cancha, en la Bombonera, porque es la final. Todos los hinchas de Boca. Bueno, sí, es todos. Seguro que no entran, porque la mitad más uno del país, así que no podría entrar ni en la Bombonera ni en varias bomboneras. Pero es algo abstracto todos. Pero cuando te dicen, Luis, vos tenés que ir a este partido, no te lo tenés que perder porque sos hincha de Boca, pedí un crédito, hacé lo que sea, pero... Y si te lo dice, no sé ni quién es, el presidente hoy de Boca, bueno, por ahí le mandé la entrada, ¿no? Lo conozco al presidente. Lo conocés, mirá vos, un hincha en serio. Yo lo atendía donde yo trabajaba.
Mirá vos, ¿qué vale? ¿Ves? Uno dice, los mozos son los que más personajes importantes conocen. Cuando nos llaman por nuestro nombre. Y el pastor, acá pasa lo mismo, Cuando decimos, tal día nos juntamos a trabajar, porque esto lo estamos haciendo todo entre nosotros, entre voluntarios. Y cuando todos los varones vengan este sábado, todos los varones que puedan, y vienen algunos, pero cuando el pastor te dice, Gerardo, tenés que venir este sábado, pero acomoda tu agenda, ¿qué vas a decir? Sí, voy a hacer lo posible. Bueno. El Señor llama a todos. El Señor invita a todos. Pero cuando nos llama por nuestro nombre, hay algo especial que pasa en el corazón y no podemos decir que no. El pastor le puede decir, mirá, me salió un imprevisto, pero qué distinto, ¿no? Cuando te llaman por tu nombre. Y de esto se trata en esta mañana, de ver cuál es esa diferencia. El llamado de Dios es para todos los hombres y mujeres. Jesús vino a buscar y a salvar todo el que se había perdido. Esto lo dice Isaías capítulo 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¡Qué bárbaro! Si usted sabe un supermercado, no podemos decir un Coto, un Carrefour, qué sé yo, vengan a comprar, generalmente lo máximo que dan, pague 2 y lleve 3, o pague 1 y lleve 2, y se lo inflan en el precio. Pierda cuidado que no pierden, agarre, aproveche todas las ofertas, pero no pierden. Pero ¿quién te puede decir, vení, comprá, sin dinero y sin precio, vino y leche? Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor. Este es aquel que nos permite comprar esto que nosotros no podríamos pagar, que es nuestra redención, que es nuestra salvación. ¿Y por qué no la podríamos pagar? Porque nadie puede morir por sí mismo, pero el justo pagó por los pecadores. Aleluya. Hay una anécdota que a mí me quedó muy grabada, que hace cerca de 20 años, para aquellos que son de esta congregación o de otras, se habrán enterado hace pocos días, semanas. Pasan tan rápido las cosas, pero fue en esta primavera. Partió con el Señor un siervo del Señor, un trabajador, alguien que trabajó mucho por la unidad de las iglesias en Argentina, una persona muy preparada, una persona que podía haber hecho en la vida, era profesor de la universidad, daba seminarios, daba cosas, y el Señor lo llamó al trabajo pastoral, y estando en el trabajo pastoral se ocupó más
la unidad de la iglesia en Argentina que de su propia congregación. Podía haber levantado una mega iglesia, invitado a dar charlas en todas partes del mundo, recibió honores aún de gobiernos argentinos. Me refiero a Rubén, el pastor Rubén Proietti, que ha partido con el Señor relativamente joven, aunque era más grande que yo. Creo un poquito más grande que vos también. Sí, tenía 70 y pico de años. Como tantos otros, bueno, tuvo COVID y el Señor quiso usar esto para llevarlo a su presencia. Yo me acuerdo, hace cerca de 20 años, me eligieron como presidente del Consejo de Pastores de Quilmes. No existía esta congregación. Yo era un pastorcito más de la iglesia Ríos de Vida. Y creo que me eligieron no por mis capacidades, sino porque había que dar un paso al frente y todos dieron un paso al costado y yo me quedé dormido y quedé como ese cuento, ¿no? A ver, ¿quién quiere poner la vida por el ejército y un paso al frente? Y todos dieron uno. Pero ha sido momentos y después encima me siguen repitiendo. Ahora ya dije la última vez, ya no más. Me voy a hacer viejo y yo no quiero ser viejo. Pero me acuerdo cuando era joven, el pastor Rubén Proietti ya era presidente de ASIERA, de toda la confederación, asociación de iglesias evangélicas de la República Argentina. 8 veces fue elegido, y así que no me puedo quejar. Y él realmente ha hecho tanto por esto. Y yo me acuerdo que era muy joven, lo habré visto en alguna reunión, y uno de los festivales de Luis Palau de hace casi 20 años atrás, bueno, habían llamado a los presidentes de consejo y tuve que ir. Yo no tenía muchas ganas, yo trabajaba secularmente y el tiempo no era lo que sobraba, pero bueno, fui a la iglesia bautista del centro, del pastor Carlos Mraida, cuando estaba en su anterior salón, ahí en la calle Estados Unidos, y llegué un poquito tarde, qué raro para no perder la costumbre, y bueno, me quedé por atrás, ¿no? En la multitud, habían pastores de todo el Gran Buenos Aires, y me quedé ahí, ¿no? Y de allá lejos, no sé qué estaba diciendo, y me dice Proietti, me dice: Mirón, bienvenido, ¿qué le parece a usted esto? Y yo me había llamado por mi nombre, se había acordado. Yo ni siquiera, ahora todavía soy más de un pastor de iglesia de campo, ¿no? Pero en ese tiempo era un pastorcito más. Trabajábamos con los matrimonios allí en Quilmes. Qué importante cuando alguien te conoce por tu nombre, cuando alguien sabe que no sos un número, que no sos un rostro más. Yo tengo que pedirle al Señor sabiduría, o sea, que me ayude a retener los nombres de memoria, porque más de una vez le digo hermano y lo conozco, le veo cara conocida, lo abrazo, pero no me acuerdo el nombre. Siempre hice el servicio militar y siempre admiraba que a los pocos días éramos un batallón de sector destinos del INFA, Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Magdalena en aquel tiempo, y a los pocos días el sargento ya, el que le
correspondía, se conocía los rostros y los nombres de todos por memoria. ¿Cómo se acuerdan, no? Bueno, no tengo esa virtud, así que ya los hermanos de acá me conocen. De él me voy a acordar un poquito más, porque al mirón y mirón creo que andamos por ahí. Pero el Señor nos conoce por nuestro nombre. El Señor, el mensaje de Jesús es para todos, pero te conoce a vos por tu nombre. Seguramente fue el Señor quien le puso nombre al primer hombre, Adán. No está en el Génesis, pero en un momento, siempre Dios se refiere al hombre, pero en un momento lo llama Adán. Y yo no creo que Adán se haya puesto, che Señor, decime un nombre. Y esto lo podemos ver y el día que Adán y Eva pecan, el Señor viene como siempre en el capítulo 3, versículo 8 y 9. Ya habían pecado, habían desobedecido, habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios les dijo, no coman de esto. Y no era un capricho, sino que ellos, ¿por qué habían comido eso? Porque querían ser como dioses. Eso les dijo la serpiente. No van a morir, ya le estaba mintiendo, porque a partir de ahí, al principio Dios le daba vida hasta a los buenos, hasta los 400, 600 años, Matusalén 800 y pico de años. Pero después dijo, nada, ni eso. Pero el ser humano, hasta los mismos biólogos dicen que la vejez es una enfermedad, que el cuerpo estaría preparado para vivir muchos años más. Y realmente lo único que fueron es como dioses, sabiendo el bien y el mal. Eran totalmente inocentes. Ellos tenían una comunión con Dios cada día. Dice en el versículo 8, versículo 7 si quieren, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Parece que era una cosa normal que el Señor venía. Y ¿sabe una cosa? Este no es el huerto de Edén, falta mucho, ya mucho se ha hecho, era una selva impenetrable, y gracias al hermano Luis y otros que también han venido a ayudar y a colaborar, estamos limpiando. Usted ve aquello de allá que no se ve más, bueno, hay todavía como 50 metros más, ¿no es cierto?, para limpiar, y así era hasta la calle. Y hoy está quedando como un parque, un huerto. Y seguramente Dios se paseaba. Era la frutilla del postre de toda la creación. Fue lo último que hizo el Señor. Creó al hombre. Y después, para que no esté solo, de una de sus costillas, Dios creó a la mujer y se la dio por compañera. Qué tremendo, ¿no? Algunos chistes malintencionados dicen que Dios le dio una compañera a Adán para que no cambie de sexo.
dice que el hombre dice que le dio una compañera para que no se aburra, porque estaba solo. Es un juego de palabras, ¿eh? No va a decir, no me va a interpretar mal, ¿eh? Para que no se aburra, entonces dice, no conviene al hombre estar solo. Y entonces le hizo caer ese sueño profundo, tomó una de sus costillas, ¿eh? Y le presentó esa versión femenina del ser humano que debía ser preciosa. Adán dice, esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y bueno, y así está la humanidad hoy con millones de personas. Qué hermoso. Dios todo lo hizo bien. Sin embargo, nuestros primeros padres pecaron y tuvieron que salir de la presencia de Dios. Veamos algunos pasajes donde Dios pone a un hombre o a una nación y los llama por su nombre. Veamos en Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 1 al 7 dice: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Y sigue diciendo, no temas, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de hasta acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Aleluya. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Qué hermoso, qué hermoso. No temas, porque yo te redimí, y que dice, y te puse nombre, mío eres tú. Esto se lo decía al pueblo de Israel, se lo dice a la iglesia aquí en el pacto, te lo dice a vos, te lo dice a mí, por tu nombre. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículo 11 a 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y tenemos el versículo 18 al 20 que dice, y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan,
cuando los judíos enviaron de Jerusalén los sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Versículo 59 de este mismo capítulo. Perdón, 59 no puede ser. Me fui de... Bueno, Lucas capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas. El evangelio que está anterior a este puesto. Lucas capítulo 1. Versículo 61. Nos dice esto. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿A quién se lo dijeron? Se lo dijeron a Elizabeth, a la mamá de Juan el Bautista. Dice: entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo, el papá le había quedado mudo cuando tuvo ese encuentro con el ángel, ¿no? El papá de Juan el Bautista, ya anciano, no tenían hijos, y ese vez ministrando en la presencia de Dios le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo que iban a tener un hijo con su mujer, y él se rió, ¿no? Entonces dice: te vas a quedar mudo hasta que esto suceda. Pero el ángel le había dicho que le iba a poner por nombre, que tenía que poner Juan. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Aleluya. Hay propósitos en tu vida. Si estás acá, yo no sé qué problemas puedes tener, no sé qué virtudes tenés. Algunos sí, los conozco más de cerca, de años. Pero sé una cosa, que Dios te conoce por tu nombre. Amén. En Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo sé cuál es mi nombre: Oscar Benito Mirón Pradas, en mi documento, mi pasaporte español. Pero hay una piedrecita blanca que el Señor me ha puesto un nombre. Y ese nombre es amado. Amado mío, hijo mío. No sé, creo que hay tantos nombres que Dios nos puede llamar, ¿no? Hijo mío, amado mío, siervo mío. Y vos también, si entregaste tu corazón al Señor, tenés un nombre escrito de parte de Él. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versos 4, 5 y 6, dice lo siguiente: pero tienes unas pocas personas, está hablando del mensaje a Sardis, que era medio desastroso esa iglesia, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Eso es para vos, si has entregado tu corazón al Señor. Jesús vino a cumplir una misión en la tierra que ya estaba escrito por el profeta Isaías más de 500 años atrás, y que ya estaba cuando el Señor tiene que echar a Adán y a Eva del huerto del Edén porque habían pecado. No los dejó desnudos, no los dejó con delantales de hojas de higuera, porque las hojas de higuera se secan y no sé después qué hubiera pasado. Y dice que mató corderos y con las pieles los vistió. Mi hermano, para que nuestra desnudez no se vea, para que el fruto de nuestro pecado no se vea, hubo un día que tenía que venir a este mundo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por muchos años, por miles de años, y no me quiero ir de tiempo, por miles de años, Dios había puesto en la ley símbolos, y era que cuando el pueblo pecaba, cuando alguno pecaba, tenía que ir al templo y traer un corderito, tenía que ser sacrificado, y él tenía que identificarse, poner la mano sobre el corderito mientras el sacerdote los sacrificaba. Y eso era un símbolo de lo que el Padre tuvo que hacer con el Hijo, con Jesucristo. Nadie podía pagar los pecados tuyos ni los míos. Tenía que ser sangre inocente, y en Él se cumplió todo. Y en los evangelios vemos tan claramente que Jesús vino a cumplir esa misión, que ya estaba escrito en el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, tantas veces lo hemos leído en la Santa Cena que celebramos los domingos a la mañana, pero quisiera releer solamente estos pasajes. Dice: ciertamente, versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y si se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Aleluya,
Aleluya. Verá linaje. ¿Saben qué? 2000 años antes, acá somos un pequeño grupo de ese linaje, de esos hijos. Ahora, Jesús cuando viene en carne aquí a la tierra, no a los suyos, para muchos fue un profeta. Un día le preguntan a Jesús, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y algunos dicen que sos Juan el Bautista que resucitaste, otros que sos uno de los Elías o alguno de los profetas. Y le dice, ¿y ustedes? Le dice a los 12, a los más íntimos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló el Padre. ¡Qué bárbaro! Ya se infló Pedro como galleta en el agua, como dice el gaucho. Y al rato Jesús les empieza a decir, esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, tenemos en Lucas, tenemos en varios pasajes, les empieza a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que muera y que entregue su vida por muchos y que resucite al tercer día. Y Pedro, que ya estaba más inflado que el predicador en iglesia grande, lo llama aparte al Señor. Se animó a decirle eso al Señor, ¿no? Vení aparte. Esto nunca te suceda, no dejes que te pase esto. Vos vas a salvar a Israel. ¿Y qué le dice? ¿Qué haces? Dice, ¿qué haces? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En varias ocasiones, después lea estos pasajes, San Juan capítulo 19, versos 26 y 27, también en Juan versículo 1 al 18, Jesús les decía a sus discípulos, pero dice que ellos les quedaba velada esa palabra. Les decía que Él tenía que morir y resucitar al tercer día, pero es como que... Y esto me hace acordar tanto a nosotros, ¿no? Escuchamos lo que queremos escuchar. Y lo que no queremos escuchar, no lo escuchamos. No se oye, decía un cuento. No se oye. Pero si el Señor lo dijo, el Señor les dijo en varias oportunidades, es necesario, vamos a Jerusalén y allí es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, allí es necesario que lo voy a resucitar al tercer día. Y bueno, la culpa la tiene Judas, ese traidor. Mirá, era el único que sabía y esa noche no vino a orar con nosotros y fue a denunciar, sabía dónde nos encontrábamos, orando, ahí en Getsemaní. Estaban tristes, no pudieron hacer nada. Vieron cómo lo crucificaban. Jesús mismo en el acto de la crucifixión no dejó de ocuparse de hacer bienes. Allí había al lado de él, uno a la izquierda, otro a la derecha, dos ladrones, gente mala que habían hecho mucho daño. Y el de la izquierda decía, si eres hijo de Dios, a ver, hace un último milagro más. A ver, una de esas es cierto y nos salvamos.
Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro, dándose cuenta de su realidad y arrepentido, le dijo: ni aún vos temés a Dios estando en su misma condición. Y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. No hubo tiempo ni de bautizarlo, ni de enseñarle los primeros pasos. Pero ¿sabe lo que le dijo Jesús? Cuando estaba muriendo en horrenda muerte con él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se ocupó de hacer bienes hasta en ese momento. Y en ese momento también estaba allí la madre de Jesús. No sé si alguno vio la película de Mel Gibson, ¿no? No sé si fue exactamente así, pero dice la Biblia que estaba Jesús, que estaba la madre de Jesús, estaba Juan, estaba María Magdalena, y estaba su madre viendo lo que hacían, entendiendo lo que le había dicho el ángel, y una espada traspasará tu alma cuando concibió del Espíritu Santo. Y estaba allí. El Señor tenía sentimientos de su madre. Los discípulos, hermanos de Jesús, no creían en Él. Además, lo dice los evangelios, decían: anda, mostrate Jerusalén, si realmente ellos no creían en Él. En ese momento, después que Jesús resucitó, sí, en Pentecostés, estaban orando junto a María y a los discípulos y a 120 más que lo habían visto resucitado. Más de 500 personas lo habían resucitado al Señor en esos 40 días que anduvo por este mundo después de su resurrección. Y la ve María sufriendo. Tenía aún sus otros hermanos. Habían podido venir a consolarla. O tal vez por miedo, a ver si la ligamos nosotros también. Se la dieron a nuestro hermano y María no tenía miedo de nada. Y le dice al discípulo que la amaba, Juan, que escribe este evangelio, le dice a la madre primero: madre, he ahí tu hijo. Y al discípulo: hijo, he ahí tu madre. Y desde ese momento dice que Juan la recibió en su casa. Los hermanos estarían en Galilea, no habían venido, tenían 2 días de camino. Jesús entregó toda su vida para que vos y yo tengamos el perdón de pecados. Pero Él había dicho: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Al tercer día voy a resucitar, como está escrito. Se cumplió todo. Y al tercer día, era un domingo a la mañana, y muy de temprano, fue María Magdalena, no la madre de Jesús, sino María Magdalena, al sepulcro, aún siendo muy oscuro. Y bueno, y encuentra la piedra removida. Esto, si quiere, después léalo usted en el capítulo 19 y 20 de esto que vamos a leer, capítulo 20 de San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Eran unas cuevas, hacían rodar una piedra tallada, redonda, y ahí quedaba. Era algo muy pesado. Se
necesitaban varias personas, y la vio movida. Y en lugar de mirar, de decir, ay Señor, resucitaste como lo dijiste, se fue a decirle a los otros 11, porque uno ya se había ahorcado, que era Judas, por traicionero. Y vinieron. Pedro salió corriendo primero, y Juan, como era más ágil, dice que lo pasó y llegó antes. Y vieron la piedra removida. Ella, María Magdalena, dijo, se han llevado al maestro y no sé dónde lo han puesto. Dijo después, pensando que era el hortelano, han profanado la tumba. Uy, pero esa tumba no la habían prestado. ¿No era de José de Arimatea? ¿Qué quisieron hacer? Pedro entra adentro y no lo vio. Juan se queda mirando de afuera. Vio el sudario enrollado en un lugar, las cosas en otro, bien acomodado. Si lo hubieran robado, no hubieran estado pensando eso. Y se fueron. Pero María Magdalena estaba triste. Estaba triste. Y se quedó llorando. Y de atrás viene alguien y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dice, ¿por qué? Se han robado al maestro, no sé dónde le han puesto. Si vos lo llevaste, si este lugar era tuyo, decime dónde está, yo lo voy a llevar, si te molesta. Pero él estaba hablando del Señor. ¿Cuántas veces nos habla el Señor y no nos damos cuenta, hermano? Pero es grande el amor del Señor, que en un momento le dice, María. Cuando la llamas por su nombre, creo que nadie podía pronunciar el nombre como Jesús. Ahí se da vuelta y le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Eras vos, yo pensé que era el hortelano. A veces estamos con tantas congojas, con tantas cosas que nos atribulan, que no nos damos cuenta que el que nos está llamando es el Señor. El Señor te llama por tu nombre. El Señor te dice, Gerardo, Matías, Dani, Mariana, María, Lidia. Ahí te la llaman seguido, porque estás vive acá a orar en la iglesia. Dios llama. Dios llama. Porque Dios tiene escrito tu nombre en el libro de la vida. Si alguno todavía no tiene esa seguridad, yo quiero invitarte en esta mañana a hacer una sencilla oración y repetir conmigo: Señor Jesús, yo quiero que me llames por mi nombre. Quiero pedirte perdón por mis errores, por mis pecados. Quiero conocerte. Quiero seguirte como te siguieron tus discípulos. Y quiero, Señor, que cuando doble mis rodillas y sienta tu presencia en oración, quiero sentir y saber y tener la seguridad de que mi nombre está escrito allí en el libro de la vida. Que me llamas por mi nombre, que me conoces de verdad.
si esta es tu oración, si nunca la habías hecho, hacela con tus palabras. Y si tenés años de cristiano, acordate, cuando andás confundido, cuando andás, si necesitas venir a hablar con el pastor, por supuesto, pero escucha la voz del Señor, porque Él quiere y te llama por tu nombre. No sos uno más, no sos uno en el mundo. Sos Dani, sos Marta, sos Cristian. Aleluya. Si conoces esta canción, pongámonos de pie. Tratemos de cantar esta canción. Canta esta canción.